Hola, muy buenas tardes. Hay dos Argentinas, hay dos países y uno no tiene nada que ver con el otro. Un país está a la izquierda, el país que reprime a los trabajadores, los deja sin su fábrica, sin sus sueños, abandona a todas las familias, y esto fue en el 2018. Astilleros Río Santiago. Del otro lado, la Argentina posible, la soñada, la de el canto a la esperanza, al trabajo. Ahí está un barco recibiendo su bautismo en una botadura que se convertirá en un viaje real y en una actividad económica importante dentro de poco tiempo. Ahí están las banderas que saludan a los trabajadores que habían sido baleados, reprimidos, encarcelados hace apenas 3 años. Yo recuerdo muy bien la imagen de la izquierda. Habían salido de Ensenada, allí se habían dado cita los trabajadores de Río Santiago, y se iban hacia el centro de la ciudad de La Plata buscando la casa de gobierno, etcétera, para protestar. Y así los trataban. Es decir, además de cerrarles la actividad, además de quitarles todo su sueño, además de meterle la mano en el bolsillo, le estaban metiendo gases lacrimógenos, balas de goma y todo aquello a lo que diere lugar, o heridos, detenidos. Esa es una Argentina, la del 2018, por ejemplo, y esta es una Argentina en la que vemos partir un barco como un sueño. Ahí está el astillero Río Santiago con sus trabajadores allá en lo alto, celebrando que hay motivos para creer, motivos para pensar que se puede ir adelante pese a la pandemia, que con todo lo que ha sucedido en este largo año y medio de insucesos, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, igual hay trabajo, igual hay posibilidades de poner un barco a la mar, que suena tan pero tan bien, tiene un sabor casi poético. Del otro lado tenemos la poesía, sí, pero de la violencia, la antipoesía en realidad, el descalabro, lo descomunal de una represión que no tuvo límites contra los trabajadores del astillero. Ellos apostaron, el gobierno que entró apostó a ellos, y de ellos y del gobierno, de la provincia de Buenos Aires en especial, salió ese barco. No obstante lo cual, hoy nos encontramos con que el diario La Nación, por supuesto, tenía que vapulear algo tan maravilloso como esto. Y lo hizo con una fotografía en la tapa. Lo de los hermanos Aguiar, los Pandora Aguiar, los Panama Papers Aguiar, los tipos de las evasiones fiscales interminables, son los que, dicen, en campaña votaron un barco a medio hacer. Porque le faltan cosas como todo barco que vive una botadura, un adelanto de lo que va a ser, pero no lo pueden poner en el agua, si no flota, por supuesto. Todavía hay que hacerle algunos arreglos. Uno entra a la casa que le están terminando y después pone algunas cositas que faltan. Esto es así. En plena campaña electoral, dicen ellos, porque tienen que hacer daño. Les molestó mucho la imagen. Les encantaba la otra, la del 2018, los Panama Aguiar Paper, los Pandora Aguiar Paper. Estaban felices con aquello del 2018, le pegaban a los trabajadores, los corrían a los trabajadores, vamos contra ellos. Esta otra imagen es menos celebrable para gente como los Panama Aguiar Paper, porque ellos no ven con buenos ojos que el país se pueda reconstruir, porque un país que levante cabeza es un país que no los vota a ellos como los está votando, porque son ganadores en la última elección. Ellos, Clarín, los medios de comunicación que tienen algunos inservibles de la política que son sus obedientes gestores en ese mundo. Bueno, ¿cuál es la respuesta para esta maldad del diario La Nación? Que compara lo que es el barco puesto en marcha, el barco que va al agua, así a esa velocidad, además que yo digo, cuidado. Bueno, ahí está la felicidad. Y los Aguiar que estaban tan felices con la imagen de la izquierda, que ahora quedó en el medio. No creo que la de la izquierda en este momento le signifique mucho. Vamos a ver qué dijo el presidente de Astilleros Río Santiago. Que sí hay del medio es una mala fe total, o sea, está queriendo seguir desprestigiando, o sea, al astillero. La verdad que tendríamos que estar contentos que se pueda enviar un buque al agua, que va a ser una herramienta fundamental para la instrucción de los cadetes de la Armada. Seguimos con medios que de alguna manera el único objetivo que tienen es tergiversar la realidad y tratar de instalar todo lo que se pueda para hacer daño. O sea, son gente que no les interesa que se
vuelva a levantar la industria naval. Ese mismo diario no hizo absolutamente ninguna crítica por las 4 embarcaciones para la Armada que se compraron en un astillero público francés y se gastaron 480 millones de dólares. Usted escuchó una cifra. Esto es lo que les gusta. 480 millones de dólares. Hay muchos negocios en el medio y ellos de alguna manera siempre van prendidos. El que gana semejantes cifras, por supuesto que tiene un alto poder distributivo donde le conviene. Por ejemplo, medios de comunicación. Es decir, que en vez de este barco que estamos viendo partir y que dentro de poco ya estará dando una gran respuesta económica al país, ellos compraron, ellos por entender la nación en tanto sostén de un gobierno neoliberal, 4 barcos a 480 millones de dólares. ¿Le gusta eso? Mire, vamos a presentar el material de Lautaro Maislin y después volvemos sobre este asunto, porque no puede quedar tan fácil para ellos manejar las situaciones con tanta iniquidad como lo hacen habitualmente. Lautaro, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Algún adelanto de los temas que tenemos para hoy? No sé si ya comenzamos. Las tapas que tapan la realidad, Víctor Hugo. Si vos hoy lees tanto la tapa de Nación como Clarín, la marcha de ayer, Víctor Hugo, fue en contra del gobierno. Esas son las tapas que vamos a ver el día de hoy. No sé si podemos ya comenzar a desarrollar el material, Lautaro, o más adelante. Y después, Víctor Hugo, también vamos a tener los dialoguistas de Juntos por el Cambio que no quieren dialogar. Bien, vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Claudio Cardoso, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Y aquí estamos en González Catán porque hay una muy buena decisión por parte del gobierno. Y esto tiene que ver que la Gendarmería y la Prefectura vaya a diferentes sectores para controlar el tema de la seguridad y fundamentalmente potenciar esa seguridad que debe haber en los alrededores, en las adyacencias de cada una de las estaciones y lugares neurálgicos para que no ocurra ningún hecho de inseguridad, fundamentalmente en horarios picos de 6 a 9 de la mañana y ahora, por ejemplo, el tema de la hora 18 a las 21. Aquí estamos en González Catán, en la estación del ferrocarril, y vamos a molestar también a alguien que está a cargo precisamente de este operativo, aquí por parte de la Gendarmería. Me refiero al comandante Martín Güeli, a quien le pregunto exactamente en qué consiste el operativo y cuál es el objetivo. Buenas tardes. Esta es una de las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional. Es un operativo que se basa en seguridad que se brinda en las estaciones, denominado operativo de estaciones seguras, y también se desarrolla en corredores en el marco de lo que es todo esto de la seguridad pública que brinda la Gendarmería Nacional. Bueno, vemos un dispositivo muy importante, ahí tenemos en imágenes precisamente el personal trabajando acá. Gente de la unidad de operaciones montada de la Gendarmería que están en condiciones de realizar actividades en lo que es el conurbano, tanto en las zonas rurales como en las zonas del conurbano propiamente dicho, para poder brindar seguridad en el marco de lo que es el operativo. ¿Y también gente de a pie? Sí, tenemos gente de a pie distribuida en la parte externa de las estaciones, como así también brindamos apoyo y trabajamos en conjunto con la gente de la Policía Federal y la gente de la Policía de la provincia. Este operativo como el de hoy, ¿en qué estaciones se hacen o cuál es la idea? Son 24 estaciones que está cubriendo la Gendarmería en estos momentos, entre las cuales se brinda este tipo de servicios de seguridad, y está dispuesto de manera tal de dar la seguridad en los horarios pico, horario de la mañana de 6 de la mañana a 9 de la mañana y el horario de la tarde de 19 a 21 horas, los horarios, digamos, en los que hay más movilidad de gente. Comandante, muy amable. No, por favor. Gracias por todo. Víctor Hugo, este es el panorama que tenemos acá en la zona de González Catán. Vamos a ver si tenemos tiempo de dialogar con la gente para saber qué opina con relación a este tema, qué le parece el hecho de que haya más seguridad en esta zona, porque hay mucha gente que está trabajando, otros tantos. Señora, buenas tardes. ¿La molesta un segundito? Bueno, en un ratito entonces seguramente tendremos alguna otra opinión por aquí entonces para que la gente nos cuente a ver qué opina del tema de la seguridad o de la inseguridad, de acuerdo a la óptica que uno lo mire. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Te pregunto, el tema de la seguridad está precisamente la Gendarmería, ¿eso le da más protección a ustedes? Bueno, en un ratito entonces buscaremos algún otro protagonista, Víctor Hugo, pero esta es la idea primaria, que precisamente vamos a ver, miren ustedes, cómo está la Gendarmería, ahí cruzando la calle, acá estamos en Sáenz y Simón Pérez, la Gendarmería ahí también controlando en las adyacencias donde se producen muchas veces hechos de inseguridad, teniendo en cuenta que la gente baja del tren,
y se encuentra en horarios picos con aquellos que quieren arrebatar una cartera, un monedero, una billetera, lo que sea, y son varios los casos que se han dado, no solo en esta estación, sino en tantas otras, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que hay en diferentes sectores en cada una de las estaciones, y también la afluencia del transporte público. Por ejemplo, está pasando un colectivo, vamos a cruzar la calle para que nos comente. Entonces, a ver si tenemos más suerte por aquí. La gente algo reacia para hablar, obviamente algunos con la vergüenza del caso, pero claro, vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te molesta un segundito? ¿Qué opina del tema de la seguridad? ¿Está la gendarmería, más seguridad en la zona? ¿Está bien? No, gracias. Bueno, ahí está la gente. Algunos que no quieren opinar, Víctor Hugo, se entiende la vergüenza lógica y obviamente la preocupación que tiene la gente aquí en esta zona, en la cual obviamente hubo varios casos de inseguridad, y con esto que ocurre hoy, que haya gendarmería y que también esté la prefectura, va a ser un paliativo más que importante para que no haya tantos casos de inseguridad en esta zona. A ver, la última que tengo por acá. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, estoy preguntando el tema de la inseguridad. Se suma la gendarmería. ¿Qué te parece? ¿Eso es algo positivo? Mi motivación para que nos cuiden. La imagen, volveremos a Claudio Cardoso y su excelente informe. Cuestión es darle a la gente en sus traslados la mayor seguridad posible. ¿Seguridad es la palabra? Bueno, también la vacunación tiene que ver con eso. Vean ustedes esta información que salió hoy de nuestros colegas de El Destape con respecto a la vacunación en la ciudad de Buenos Aires, la que no se realiza. El Garrahan denuncia demoras en la ciudad para vacunar contra el COVID a niños. Esto es ante el preocupante avance de la variante Delta del COVID-19. Está con nosotros justamente la gente del Garrahan, el doctor Oscar Trota, médico pediatra, integrante del Consejo Directivo del Garrahan. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Un comentario sobre este título. No, ahí lo que se expresaba en las redes y en este título es que no encontramos razón por la cual el gobierno de la ciudad viene postergando el inicio de la inscripción y la campaña de vacunación en los más chicos, digamos. Tenemos la capacidad operativa en la ciudad, en los centros de vacunación de la ciudad y en el Garrahan mismo, en su vacunatorio, como para iniciar rápidamente la campaña. ¿Ustedes podrían iniciarlo sin que el gobierno lo decida? ¿Ustedes por su cuenta pueden? Es que el gobierno nacional junto con el Consejo Federal de Salud han decidido la distribución de las dosis de vacuna a través de las jurisdicciones. Y la Ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción más dentro de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Quien administra las dosis es la Ciudad de Buenos Aires, es quien nos provee a nosotros como Hospital Garrahan las dosis. ¿Les mandó dosis? ¿Perdón? ¿Les mandó dosis? Lo que estamos usando ahora en este momento es la que mandó el gobierno nacional, 800... Pero no para chicos. Sí, la de Sinopharm para los chicos de 3 a 11 años la mandó el gobierno nacional. Nosotros estamos haciendo la primera vacunación para aquellos chicos con comorbilidades, con las dosis que mandó Nación. ¿Y la dificultad dónde estriba entonces? ¿En qué edad? La dificultad estriba en la edad de los 3 a 11 años que no tienen factores de riesgo, enfermedades preexistentes, digamos. Entonces ahí es donde todavía no ha dado inicio la campaña de vacunación. Y además le están sacando el barbijo a los chicos en los colegios. Claro, hoy leíamos justamente también eso, que han empezado a liberar del uso de barbijo a los chicos en los recreos, con lo cual presencialidad completa, las medidas de resguardo que se suspenden, digamos, y encima no se vacuna. Doctor Trota, quiero mostrarle estas placas para ver cuál es su comentario, porque también aquí tenemos puntos de partida. No será necesario el uso de tapabocas en espacios abiertos desde mañana. Continúa el uso del barbijo en lugares cerrados o de concentración de personas y se elimina la cantidad máxima de pasajeros en transporte público, trenes, subtes y colectivos. De todo esto creo que lo más discutible es que no será necesario el uso del tapabocas. El uso de tapabocas en las escuelas, en el recreo, digamos, en el patio donde se lleva a cabo el recreo escolar. Pero eso no sería un problema si tenemos la garantía de que los chicos van siendo inmunizados. No habiendo iniciado la campaña de vacunación, es altamente riesgosa porque vemos que viene aumentando. ¿Por qué no nos da una razón, doctor, tratando de pensar en lo que piensan ellos? ¿Por qué no quieren vacunar? Es que no hay ninguna razón que pueda ser lógica, ni desde lo epidemiológico ni de lo estratégico, digamos. No hay una ¿Político razón. entonces?
Quizás pueda haber alguna razón política de diferenciarse con otras jurisdicciones que sí ya han empezado a vacunar. ¿Como la el verdad gobierno que no nacional entiendo. sería? Puede llegar a ¿O ser la una provincia de las Buenos estrategias. Aires? Puede ser. La provincia de Buenos Aires viene vacunando muy bien a la población infantil, así que no sabemos. Pone ¿Qué en riesgo riesgo la corre el salud de chico no los vacunado en este momento, en el contexto que se da en la Argentina? ¿Qué riesgo corre un chico no vacunado? Bueno, es un reservorio para que el virus pueda infectar y hacer una nueva variante, y eso generaría un nuevo ciclo de infección y de pandemia, digamos. Los chicos, al principio de la pandemia decían que los chicos no se infectaban, no eran portadores, no transmitían el virus. Bueno, eso está totalmente descartado. Hay evidencia científica de que los chicos se infectan, son portadores y transmiten el virus. En Estados Unidos hay millones de chicos que se infectaron y cientos de muertos. Con lo cual pueden hacer pueden hacer la enfermedad en forma moderada, forma leve. ¿Ustedes van a hacer algún reclamo público, algún comunicado al respecto? Nosotros ahora estamos en un compás de espera, viendo a ver cómo lo resuelve la ciudad, y si la ciudad no lo resuelve en los próximos días, consultaremos con el Ministerio de Salud de la Nación a ver cuál es la estrategia a seguir, porque nosotros dependemos administrativamente del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación. Así será muy difícil conseguir la inmunidad de rebaño. Por supuesto, porque ahí tenemos casi 6 millones de chicos que deben ser vacunados para lograr esa inmunidad de rebaño. Así no. Así no se consigue. ¿Alguna expectativa en los próximos días? ¿Ustedes toman contacto con el gobierno y dicen, che, no puede ser, en una conversación común y corriente? Usted debe tener algún amigo médico también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno imagina la conversación, che, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Por qué? ¿Puede pasar algo en los próximos días, esta semana? Y esperemos que reaccionen. Nosotros estamos dispuestos a comenzar cuanto antes la campaña de vacunación. Lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos, que tenemos la capacidad operativa y que no entendemos por qué se demora el inicio. Doctor, muy generoso en venir hasta acá para esta charlita. No, gracias a usted. ¿Le queda algo por decir que no vaya a preguntar? No. Simplemente que no es verdad que los chicos no corran riesgo. Corren riesgo de hacer inclusive alguna entidad que es posinfección con el COVID, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que lo desarrolla 30 días después, como el long COVID, y requieren internación, tratamiento médico. Así que los chicos están en riesgo de contagiarse y de desarrollar la enfermedad. Otra vez, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Alerta en C5N. Mauricio Macri no se va a presentar a declarar. Cuando vine a sentarme en este lugar y le pregunté al equipo de producción con Juanpi Montes Onganía, ¿qué pasa? Me dice, mirá, estamos esperando. Dicen que Macri está pensando si va o no va. Terminó de pensarlo. Macri no va a presentarse a declarar en el tema de Lara San Juan. Despectivo también con eso, porque más allá de lo que él quiera opinar de la justicia, esa a la que controló y manejó como se le antojó en sus tiempos de presidente, está también la necesidad que tienen los familiares de Lara San Juan en que él dé explicaciones, que se presente ante la justicia, y no lo va a hacer. No va Macri a declarar mañana. Lautaro Maislí. Sí, Víctor Hugo no va a ir a declarar. Recordemos que llegó hoy de Qatar. Hay una foto que mostró C5N hoy por la mañana de Mauricio Macri regresando al país. Ya vamos a recordar en breve, Víctor Hugo, cuando Hernán Lombardi dijo Mauricio Macri va a regresar el 19 y el 20 se va a presentar a declarar. Eso finalmente mañana no va a suceder. Y Víctor Hugo va a presentar un escrito pidiendo una prórroga, pero va a criticar la investigación, va a denunciar irregularidades y dice que hay contenido político, justamente va a denunciar la manera en que se está llevando la investigación. Esta es la foto, Víctor Hugo, del regreso de Qatar. Y si te parece, Víctor Hugo, recordemos lo que decía Hernán Lombardi hace unas semanas cuando aseguraba que Mauricio Macri regresaba hoy. Esto sí sucedió, pero no fue a declarar, no va a ir a declarar mañana a Dolores. ¿Se va a presentar Mauricio Macri en esta causa por espionaje a familiares de los tripulantes del Lara San Juan? El 19 se presenta el 20. Pero te digo una cosa, basta, pero viste, hay que ser objetivo. Vos conocés a un juez, la gente que nos escucha, que le prohíba por salir del país a alguien primero
no está inculpado en la causa, porque él lo citan en indagatoria, pero no está procesado. Lo citan en indagatoria. Y para eso necesitan, será por un tiempo, hasta que efectivamente el juez converse con él, que no salga del país. Mientras Macri no converse, me parece que vamos a tener una situación irregular para el expresidente. Sí, Víctor Hugo, y es curioso el cuestionamiento, diciendo que es contenido político y en su escrito seguramente mañana va a presentar esto que él llama irregularidades. Pero efectivamente lo que decía Hernán Lombardi no se va a cumplir el día de mañana. Está con nosotros la doctora Julia Estrada. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás, Víctor Hugo, Lauti? ¿Cómo va? Un placer volver a estar acá. Para nosotros. ¿Cómo va esto de los precios? Bueno, trajimos unas placas, arranco así con datos. Me parece que van a ayudar a comentar las causales de la inflación en una mirada numérica, en una mirada cuantitativa, para no ponerle tanta subjetividad a un fenómeno que, como bien sabrás, Víctor Hugo, nos tiene a todos discutiendo hace bastante tiempo. Tenemos esas placas, las ponemos para el análisis de la doctora Julia Estrada, nuestra amiga Julia. Ahí están. Mirá, yo distribuí 3 variables importantes: inflación por costos, la famosa inflación por emisión, que es la placa que sigue, y la inflación por demanda, que es la tercera. Por costos. A ver, ¿qué pasó con los principales costos de la economía? Tipo de cambio oficial. Esto es interanual. A la derecha tienen el periodo septiembre 21, septiembre 20. 30% creció, contra 53 de inflación. Tipo de cambio del contado con liquidación, este es el regulado, 20 contra 53, caída en términos reales. Si nos vamos al contado con liquidación desregulado, que ahora les gusta mirar, 34%, también cae en términos reales. Nafta super, YPF, 46 contra 51, sube, pero pierde contra la inflación en términos reales. Tarifas residenciales, 11% contra 53, no le podemos echar la culpa a las tarifas. La electricidad en la industria, 49 contra 51, lo mismo, ahí no hubo ese piso que hubo sobre las tarifas residenciales, no se bajaron tanto, pero sin embargo igual fueron más bajas en términos reales. Ahí tenemos una primera mirada, un primer abordaje que nos impide hablar de una de las teorías de la inflación, que es por costos. De hecho, el tipo de cambio es el principal costo de la economía, lo venimos viendo, está creciendo al 1% contra una inflación de 3%. No podemos responsabilizar al dólar, al menos en este corto plazo. Vamos a otra placa en donde trajimos una segunda mirada, la emisión, que por cierto está bastante de moda, están hablando mucho de este tema. Tres variables distintas, pero que hablan de lo mismo. Base monetaria, que no es lo mismo que circulante, que no es lo mismo que M2. Digo, 27% está creciendo la base monetaria en el último año, contra una inflación de 53%. En términos reales cae. El circulante, 29 contra 53, en términos reales cae. Lo mismo el M2. ¿Qué es el M2? El M2 es monedas y billetes en poder del público y en poder de los bancos. Es, bueno, una manera de medirlo. Hay M1, hay M2, hay M3. Luego tenemos el circulante, que es la plata que está en poder del público, sin contar, por ejemplo, los encajes. Circulante realmente es relevante de mirar. Y es lo que contribuye a desactivar una parte importante de esta idea de emisión ata inflación. Obviamente, luego vienen miradas que te dicen, en realidad es el impacto de la emisión pasada que pega en la futura o que pega en el presente. Siempre hay algo de eso, uno no descarta totalmente, pero lo que está ocurriendo en este momento no es una emisión desenfrenada. En todo caso, sí, en el 2020, yo lo he contado en muchas oportunidades acá, Víctor Hugo, con vos, caída de la recaudación en el 2020, la CUNSA defaulteó en el 19, por ende no había acceso a los mercados en pesos, más la falta de acceso al mercado en dólares que hizo el gobierno durante la pandemia, y bueno, sí, emitió. Y eso permitió, entre otras cosas, pagar el ATP, o sea, pagarle los salarios a los trabajadores para que pudieran seguir teniendo trabajo, cuidando el puesto de trabajo a las empresas. Con lo cual, yo me pregunto, para los que critican la emisión, ¿qué hubieran hecho en pandemia? ¿Qué hubieran hecho? ¿No? Posiblemente no les hubieran dado nada a los trabajadores. Bueno, vamos a la tercera razón, a ver si nos vamos acercando, vamos rodeando el problema. Inflación por demanda. Esta es otra mirada que dice, bueno, tenés mucha demanda, muy caliente la economía, entonces la oferta no te alcanza a abastecer y tenés una inflación por demanda. Bueno, a ver, el aumento de la productividad, es decir, el aumento de la producción por encima, en este caso, porque da 6%, respecto de la cantidad de trabajadores, porque es productividad por cantidad de trabajadores, es del 6%. Estoy hablando del 2021 respecto del 2019. La economía es más productiva en un 6% respecto de la prepandemia. Es decir... Y siendo más productiva, ¿qué pasa con los empresarios? ¿Ganan más?
Bueno, en este caso hay algunas ramas, hay heterogeneidad. Hay ramas que le están yendo mucho mejor, como la industria. Hay ramas que están intentando recuperar, como transporte, como construcción. Y hay ramas que no están bien, como hotelería y restaurantes. Pero hay ramas que están bien. ¿El uso de la capacidad instalada no es de 64 hoy día? Sí, 62 es el sector alimentos. Bien. Lo puse ahí porque me parece importante puntualizar acá porque es en alimentos en donde nos interesa mirar. 62%. Hay algo que dice el secretario de Comercio actual que me parece importante. Hay capacidad instalada ociosa. Se puede aumentar, uno puede aumentar cantidad y no tener que ajustar por precio. Y tenemos este tercer dato, que es el aumento de salarios. Este es el RIPTE, que es el salario de los trabajadores estables. Es una medición estándar, tenemos informales que obviamente no están en esta situación. Termina dando una caída real en el último año de 1,8%, es agosto contra agosto en realidad. Entonces no le podemos tampoco echar la culpa a los salarios, no tenemos un problema de fuerte demanda que esté generando la inflación. Julia, no has presentado un solo dato que justifique que ellos digan que tienen que aumentar los valores de los productos. A eso voy, Víctor Hugo. Tuvimos una inflación un punto más elevada en septiembre respecto a agosto. Y me parece que ahí es donde hay que puntualizar. No hay razones en la macro en el corto plazo. Sí, uno puede encontrar la inestabilidad en el mediano plazo, en la historia de la economía argentina. Tenemos una economía macroeconómicamente poco estable, esto es así, y hay que trabajar en la macro. Me parece importante decirlo, la macro es relevante, pero lo que encontramos en el corto plazo es que por expectativa heterodoxa, ortodoxa, y creo que ahí muchos coincidimos, por expectativa están existiendo aumentos de precios. Y me parece que eso es lo que hay que abordar con una estructura económica argentina que es concentrada. Algunos le dan más peso o menos peso a eso. El que quieran darle esa estructura económica concentrada existe, es un dato de la realidad. Qué notable entender. Vos también estabas entendiendo muchísimo lo que decía Julia. Sí, claro. También me da tranquilidad porque los datos económicos siempre son para uno y para el público un poco complicados. Hemos entendido perfectamente como siempre. Doctora Julia Estrada, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Y vamos con Lautaro. Sí, Víctor Hugo, lo anunciábamos en las ventas al inicio del programa. Las tapas que tapan la realidad, Víctor Hugo. ¿Por qué? Miremos las de hoy, tanto de Clarín como la de La Nación, en relación a la marcha del día de ayer, del 18 de octubre, marcha de la CGT. Vemos a la izquierda la tapa de Clarín. Víctor Hugo dice: la CGT movilizó pese al pedido de Máximo y reclamó por más trabajo. Y te marqué una cosita más para mostrar cómo parece que la marcha es en contra del gobierno. Dice: buscó mostrarse fuerte frente al gobierno y a la cámpora. Y a la derecha, La Nación, al costado derecho de su tapa del día de hoy, dice: muestra de fuerza de la CGT con reclamos por la crisis. Parece que la marcha fue totalmente en contra del gobierno, Víctor Hugo, y por eso nuestro productor de turno hoy, Juanpi Montes Onganía, me dijo: ¿por qué no armamos un compilado, un convito de todos los integrantes de la CGT que ayer hablaron con vos y te dijeron que fueron a manifestar en apoyo al gobierno? Si te parece, Víctor Hugo, lo compartimos. Estamos junto a Perón, junto al gobierno, tratando de poder sobrellevar la situación que estamos viviendo, una situación difícil. Hemos heredado una deuda de casi 57.000 millones de dólares. Tuvimos todo el tema de la pandemia, el gobierno puso mucho. ¿Qué expectativa tiene de los próximos 2 años de gobierno? Esperemos que el gobierno pueda generar una gestión con mucha capacidad de solución de problemas reales. Creo que estos 2 años se van a presentar en esa oportunidad y, por supuesto, confiamos en que el gobierno lo lleve adelante. Bueno, acá está la muestra, los compañeros quieren conmemorar, quieren acompañar. Es una muestra de acompañar a los dirigentes gremiales, como es una muestra de acompañarlo al gobierno. ¿Cómo tomó la palabra de la expresidenta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habló de un pacto entre capital y trabajo, con un Estado mediando siempre a favor de los trabajadores, que son los que menos tienen? Este es un tema que lo venimos discutiendo hace mucho tiempo y por supuesto coincido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Víctor Hugo, todos los integrantes de la CGT que entrevistamos ayer dijeron en este compilado que iban a apoyar al gobierno, algo que no parece estar en la tapa de Clarín y La Nación
el día de hoy y recién veíamos cómo citaban a Cristina Fernández de Kirchner en esto que dijo en la ESMA en relación a un pacto entre el capital y el trabajador, siempre mediando para que no se desnivele la balanza a favor de los que más tienen, que son los empresarios. La citaron a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ayer en un discurso habló de los medios de comunicación. Víctor Hugo, si te parece, la escuchamos. Ya se sabe que en Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Inmediatamente ADEPA, que es todos los diarios, por lo menos esos diarios, salió a replicar y a criticar a Cristina Fernández de Kirchner. La presidencia de ADEPA es de Clarín. Por supuesto, el predominio es total. Pero figuran los más importantes diarios y portales, todos, porque los juntan a todos para luego manejar las opiniones de todos, que son las de ADEPA en sus comunicados, pero también son las de las tapas de los diarios y lo que usted lee en el interior de los diarios en los programas de televisión en la mayoría de los casos. Es un poder infernal. Cínicos e hipócritas se enojan con lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, que no puede decir una verdad más grande. Debió sumarle que son corruptos. ¿Y por qué son corruptos? Están en todos los negociados, en todo lo que a usted se le ocurra. Si uno dice Héctor Panamá Mañeto, está perfecto. Si uno dice Héctor Pandora Zaguier, Julio o Fernán Pandora Zaguier, está muy bien. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Están en todo lo espurio, en todo lo vergonzante que económicamente le ocurre a la Argentina. Están en el despojo brutal que le hacen a la gente. Están detrás de esta discusión por los precios que se tiene ahora en la Argentina. Vamos a volver sobre esto en la columna. Sí, Víctor Hugo, y lo decía Cristina Fernández de Kirchner, hay que explicar hasta lo obvio. Bueno, recién tuvimos que explicar que tanto en la tapa de Clarín como de La Nación no tenían relación con la realidad porque la marcha fue en apoyo al gobierno. Ok. El mundo está en conflicto y ese mundo en conflicto nos tiene, por ejemplo, por un par de minutos en Bolivia para entender qué es lo que sucede con Rodrigo Torrico. Rodrigo, buenas tardes, por favor, ¿qué ocurre en Bolivia? ¿Qué es lo que se ha denunciado? Un intento de magnicidio. Buenas tardes. Víctor Hugo, qué gusto saludarte desde Bolivia. La pasada jornada, así es, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo ha denunciado un intento de magnicidio contra el actual mandatario boliviano Luis Arce Catacora. Estaría denunciando y presentando a la opinión pública y en una conferencia de prensa unos supuestos audios del exministro de Defensa Luis Fernando López con unos sicarios y mercenarios venezolanos y colombianos, convocando a más de 300 paramilitares puedan llegar desde Miami hacia Bolivia para ocasionar caos en el país. El ministro de Gobierno ha denunciado que estas 5 personas ingresaron días previos a Bolivia, días previos a las elecciones. Estamos hablando del 16 de octubre de la pasada gestión y se habrían retirado el día 22 de octubre. Esto ha causado mucha conmoción entre todos los bolivianos, incluso entre los partidos de la oposición, pues estarían vinculados estas personas denunciadas con el magnicidio que ocurrió en Haití con Jovenel Moïse. Qué interesante, Rodrigo Torrico, este informe. Vamos con un abrazo y muchas gracias. Vamos a escuchar al ministro de Gobierno. Existió un intento de desestabilizar el país mediante un plan elaborado para no dejar a nuestro candidato y actual presidente Luis Arce Catacora asuma el mando emanado de las urnas. Y en Bolivia hubo un intento de magnicidio y de atentar contra la vida de nuestro presidente.
conflicto, un mundo muy dañado el que vemos. Lo estuvo siempre, pero la salida de la pandemia está siendo un verdadero desastre. Mire Chile, hace 2 años hubo protestas que lo cambiaron bastante a Chile, que promovieron esta posibilidad de la nueva constitución, pero siguen los inconvenientes. Asesinaron no hace mucho a una abogada defensora de los mapuches. El gobierno chileno, la élite de la derecha chilena, como en la Argentina siempre la tiene, contra los mapuches, contra los dueños reales de la tierra. Hubo represión anoche tremenda y vamos a tomar contacto con Jordan Ponce para que nos cuente, mientras lo acompañamos con las imágenes del desastre que se vivió anoche en Chile. Jordan Ponce, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, adelante Jordan, ¿qué ha pasado anoche? Bueno, después de la conmemoración de este estallido social del 18 de octubre de 2019, ayer se registraron diferentes manifestaciones. Cerca de 450.000 personas se congregaron solamente en Plaza Italia, más conocida hoy día actualmente como Plaza Dignidad, un punto neurálgico para lo que es la capital de Santiago de Chile, donde están ubicados cerca de 7 millones de personas las que conviven acá. En cifras totales, cerca de 450 personas fueron las que estuvieron detenidas por parte de Carabineros de Chile, y además hay que destacar que hubo desgraciadamente dos fallecidos producto de las manifestaciones sociales. Una registrada en el sector norte de la capital, el sector oriente de Santiago, en la comuna de Peñalolén, donde un ciudadano chino le disparó a un manifestante en esta congregación de las manifestaciones sociales. Una jornada de bastante violencia, de bastante control también policial, y también obviamente el lado más emotivo, una jornada en donde se conmemoran 2 años desde que las personas, el ciudadano chileno se rebela contra el Estado y contra las personas que han manejado este país. Así que ha sido una jornada en la que hasta el momento se siguen teniendo diferentes manifestaciones, diferentes situaciones. Y además hay que destacar y señalar que ayer también, 18 de octubre, se comenzó a redactar la nueva constitución, la que va a regir a Chile durante los próximos 30 o 40 años. Jordan, ¿y el juicio político Piñera qué evolución tiene ese tema? Bueno, la verdad las cosas es que durante este martes al presidente de la República, Sebastián Piñera, se le comenzó a redactar esta acusación constitucional, y hay que esperar cerca de 10 días para que los 4 parlamentarios que están viendo esta acusación constitucional entreguen esta propuesta, y para posteriormente generar este juicio político. Puede ser que, ser positivo, sería el primer presidente en la historia de la vuelta a la democracia en ser destituido, un presidente que le quedan solamente un par de meses hasta marzo de 2022 para seguir ejerciendo el cargo de presidente de la República. Jordan, muchísimas gracias por este informe desde Chile, muy amable. Jordan Ponce, desde Santiago de Chile. Pero vamos a dar una vuelta por el mundo de los contagios del COVID-19, porque acá nos estamos olvidando un poco. Ojalá que podamos mantenernos así. Miren esto que está pasando en Rusia. Contagios tremendos se están dando en ese país porque la gente no se ha querido vacunar. No sé cómo es la historia de Rusia. Será también una cuestión de participación mediática, pero no lo tenemos establecido. ¿Podemos ir a la información o a las imágenes de lo que está pasando en Rusia, por favor? Ahí tenemos a Moscú imponiendo una cuarentena de 4 meses. ¿Qué les parece a los anticuarentena de la Argentina y del mundo en general? Una cuarentena de 4 meses para los mayores de 60 años no vacunados. Y el gobierno nacional propuso una semana no laborable para tratar de frenar el repunte de la pandemia. Lo más alarmante es la situación con la infección por COVID-19 entre los mayores. Parece que esto es terrible. Esas son las bellísimas imágenes del Palacio de Gobierno de Moscú. Ahí está la capital a pleno, pero también a pleno está la presencia del COVID-19. En el Reino Unido, mientras tanto, podemos dar una vuelta por allí, temen nuevo pico de casos por coronavirus. Allí están en 49.000 contagios, el nivel más alto desde mediados de julio.
y esto pone al país al frente de las naciones con tasas de crecimiento de COVID-19 más altas del mundo. Es un verdadero desastre. Pero también queremos tomar contacto con los Estados Unidos, con Matías Morales, para que nos cuente qué está pasando con la nueva prueba de misiles de Corea del Norte. Matías Morales, muy buenas tardes en Nueva York. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Así es, la tensión en la península coreana volvió a aumentar después de que Pyongyang lanzara un misil balístico desde un submarino, una tecnología que se sabía que estaba desarrollando, aunque se desconocía que ya manejara. Poco después, el comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos instó a Corea del Norte a abstenerse de cualquier otra acción desestabilizadora. Y justo hoy se reunieron en Washington representantes de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón para acordar una estrategia para retomar las negociaciones con Corea del Norte con el objetivo de desnuclearizar la península. ¿Qué río y qué puente está detrás tuyo, Matías? El río es el East River y el puente es el Queensboro Bridge, que lleva a Queens. Bien, para situar a la gente, porque la imagen es muy atractiva, ¿qué pasa con un pedido insólito de Trump? Sí, Donald Trump presentó una demanda para bloquear la publicación de los registros realizados por la Casa Blanca sobre la toma del Capitolio del pasado 6 de enero. El exmandatario intenta impedir así que los documentos lleguen a manos de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el hecho, asegurando que si se revelaran se estaría poniendo en juego la seguridad nacional y la división de poderes. Además, dice que el único objetivo de la investigación es acosarlo a él y a quienes formaron parte de su gobierno, por lo que les pidió que no colaboraran. La comisión pretende determinar si Trump sabía del ataque de antemano y qué hizo mientras ocurría. Ahora se espera que Trump pierda la demanda, pero que logre posponer la investigación. Bien, Matías, muchas gracias. La seguimos mañana, muy amable. Y volvemos a lo nuestro, Lautaro. Víctor Hugo, con los dialoguistas de Juntos por el Cambio que no quieren dialogar, y nos vamos a centrar en una excusa de un par de personas que tuvieron un hecho que repudiamos, pero fueron totalmente aislados en relación a el homenaje que se ha hecho en Plaza de Mayo para las víctimas fallecidas por COVID, que si les parece los ponemos acá como paño. Fueron dos personas que no representan la totalidad de la gente que marchó. Rápidamente, ante la necesidad de Clarín y de la oposición de tomarse de este hecho para tener una excusa para no dialogar, tuiteó el ministro del Interior, Guado de Pedro. Vamos a compartir uno de los tweets y rápidamente vamos a entrar con los nuevos testimonios. Lo que decía Guado de Pedro el día de ayer es: las dos personas que arrancaron los carteles en la plaza están equivocadas y no representan el espíritu de la convocatoria de hoy. Se vivió una hermosa jornada llena de amor y lealtad, por eso lamento que este hecho empañe un encuentro pacífico de miles de argentinos. Esto lo decía Guado de Pedro en relación a lo que sucedió el domingo. También a Leandro Santoro en una entrevista le preguntaron por este hecho ayer y contestó lo siguiente. Lo esperamos un segundo. A Leandro, esta es la imagen de las dos personas que practicaron este tema de las piedras. Y por supuesto, hay gente que no piensa en el daño que le hace a una marcha multitudinaria y a una presencia de decenas y decenas de miles de personas en la plaza. Solo dos, a los cuales se les pedía, por otra parte, por el público que estaba allí cerca, que se bajaran, que no hicieran eso, porque se lo toman como una provocación. Y ya ven ustedes, tienen mucha fuerza mediática. Los que son capaces de afectar, de borrar, de agredir los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, después se quejan de esto. ¿Y para qué darles razón? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Por qué la estupidez puede predominar en un par de personas por encima de lo que evidentemente es la conducta de todos los demás? Si esa gente que está ahí quisiera sacar las piedras, no demoran 5 minutos en hacerlo. Y no es así, ni las tocan. Y en general le piden a esas personas que se bajen, que se vayan. ¿Qué es lo que quieren? 2 minutos de fama, no se puede entender. Pero son situaciones excepcionales, evidentemente, muy bien aprovechadas por la mafia de Clarín y de La Nación, como si esta hubiera sido la conducta de la multitud. Imaginen ustedes si este hubiera sido el desplazamiento moral o ético de la gente frente a lo que tratan de convertir en un monumento que, por otra parte,
ha sido generado por ellos, impulsado por ellos, y que tiene como representantes algunos pocos miles de los familiares de las víctimas del COVID-19. Si murieron mucho más de 100.000 personas, imaginen ustedes la cantidad de familiares. ¿Usted alguna vez vio cuando ponen estas piedras algo más de 1.000 personas, 500 personas? Póngale 10.000 personas. ¿Qué representan frente a los 2-3 millones de familiares directos de quienes murieron por el COVID-19? Pero ellos lo aprovecharon muy bien, porque esto es política pura, y así lo hicieron. Y estas dos personas, como lo sienten de esa manera, cometen este desatino y hacen daño a la política que quieren defender. Una pena, verdaderamente, Lautaro. Sí, escuchemos ahora sí a Leandro Santoro, Víctor Hugo, y después nos centramos en el aprovechamiento político y mediático. Vos decís, no fueron todos. Pero ¿cómo le explicás al que te tiene que votar que no son esto? No podemos reducir un espacio político a esta barbaridad. Como tampoco sería justo reducir, o sea, Juntos por el Cambio, a las barbaridades que algunos de sus dirigentes cometen o dicen. Cualquier diputado, cualquier integrante o cualquier militante de una agrupación no determina las características políticas de un espacio político. Digamos, no podemos ser tan reduccionistas. Parece que está mal que yo reclame que el presidente condene esto. No, estoy diciendo, cuando vos simplificás, la ultrasimplificación conduce a que se exacerben los ánimos, se recalienten los espíritus, la gente se enoje más. Y hay que desescalar. Nosotros tenemos que desescalar. Por ejemplo, yo me enojé siempre con esos discursos. De un lado está la República, del otro lado están las mafias. Es una exageración que lleva a que la persona que te cree, si vos, por ejemplo, crees en ese discurso, supongas que el otro no es un adversario, es un enemigo. Entonces, la forma de razonar que estás proponiendo vos es una forma que en el fondo termina retroalimentando este sistema, donde se divide el mundo entre buenos y malos y los errores tiñen todo. No, no pasa eso. Es el discurso de la ultraderecha hoy. Qué bien, pero qué bien lo que dice Santoro. ¿Y cómo usan estos temas? Porque es gente inteligente la que muchas veces recurre a esto, pero renuncian a su propia inteligencia para decir esas barbaridades, para tratar de sacar una ventaja política. ¿Al servicio de quién están? Porque no puede ser que sea solamente el servicio de uno mismo, porque uno no quiere ser un tonto. Uno desprecia la posibilidad de que lo tomen por una persona capaz de mentir. Nada más que eso, capaz de mentir. La mentira no vale. Y esto que están haciendo, como las imágenes lo mostraban, es una mentira. Porque es mentira si van dos a hacer lo que hicieron, que ese fue el comportamiento de la multitud. La multitud miró, algunos dijeron bájense de ahí. Es muy injusto, pero tienen mucho poder. Miren este es el vandalismo que pretenden que se convierta en una cuestión de Estado. Lo buscan por ese lado. De ahí la magnífica respuesta de Leandro Santoro. Sí, Víctor Hugo, y ahora veamos el aprovechamiento político y mediático que rápidamente sale a jugar en tándem tanto los medios concentrados como la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio. Teníamos un destacado del diario Clarín anteriormente, pero te leo este de Cornejo. Celebraron el Día de la Lealtad pisoteando la memoria de los muertos durante la pandemia. En sus discursos ningunean hasta al presidente de la Nación. ¿Qué diálogo se puede tener con un espacio roto y violento? Bueno, esto dice Cornejo, el independentista, el mamarracho político que ha dicho que Mendoza se tiene que independizar de la Argentina porque no le gusta el gobierno que tiene. Ese tipo que ha sido capaz de decir el más grande disparate que uno haya podido escuchar en materia política en los últimos tiempos, se permite hablar de pisotear la memoria de los muertos durante la pandemia. 2 personas estaban allí perfectamente identificadas. ¿Ha dicho algo Cornejo? ¿Ha presentado alguna disculpa cuando pisotearon los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo? ¿Cuando han cometido todo tipo de tropelías reales y jamás pidieron disculpas? ¿Cuándo hicieron un pedido de disculpas desde el PRO, desde la derecha, desde los diarios que impulsan a la derecha por los desmanes cometidos? Aquí tienen ustedes la imagen. ¿Es esto criticable o hay que hablar de esas 2 personas que están cometiendo un verdadero desatino? Ante la mirada, la perplejidad, si se quiere, del resto de la multitud que no tiene nada que ver con ese procedimiento. Ahora sí, veamos lo que decía Clarín, Víctor Hugo, y después vamos a ver lo que decía el resto de la oposición, como Mario Negri y Patricia Bullrich. Esto es de Clarín del día de ayer. Tras la marcha en la Plaza de Mayo, los halcones de Juntos por el Cambio salieron a rechazar la convocatoria al diálogo del gobierno. Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo descartaron las conversaciones al repudiar el ataque
al recordatorio de las víctimas de COVID. Elisa Carrió pidió no traicionar. Víctor Hugo, se agarran de este hecho para decir que no van a dialogar. No son lo peor que uno puede imaginar. Son de un comportamiento desde el punto de vista ya no ético ni moral, sino en lo humano. Son una vergüenza. Tienen un comportamiento atroz que desafía además a la inteligencia y que somete a sus seguidores a que cada día estén más abajo. Cuando uno dialoga con una persona inteligente, crece. Fíjense, en cualquier lugar, uno está en una cena, donde haya 2 o 3 personas inteligentes cuyo diálogo es atractivo, uno siente que algo mejoró y cuando se va de la cena, por un rato al menos, es mejor persona. Pero también cuando una conversación es bastarda, cuando todos son cuentos estúpidos, cuando son discusiones baratas, pase de factura, etcétera, uno siente que lo están arruinando. Bueno, esto es lo que pasa en materia política. Personas como Carrió, como Cornejo, como Bullrich, y como los periodistas que acompañan a Carrió, Cornejo y a Bullrich y los que los inspiran, ni hablar de los que se la llevan toda, como Héctor Panamá, Paper Mañeto y toda esa gente. Hacen mucho, pero mucho daño. Sale Massa diciendo que quiere diálogo, ¿de qué va a hablar? La verdad que no se entiende de qué quiere hablar. Evidentemente lo que quiere es salvarse de él y usarnos a nosotros como conejillo de indias. En algún momento le pregunté al equipo de producción, a Juanpi Montesonganía, nuestro joven conductor de la dinastía de Charlie, como decimos, a Anabela Sánchez, le digo, ¿están seguros que esta es la imagen? No subió más gente, no fueron aunque sea 50 personas las que se metieron con las piedras, las que arrancaban las piedras. En serio, esta es la imagen, estamos seguros. Porque esta puede ser la imagen circunstancial, al principio, por ejemplo, de los desmanes que podrían haberse producido. Me aseguraron que esto fue todo lo que ocurrió, todo lo que se vio. Entonces es increíble que Bullrich diga la despreciable frase que ha dicho, que no quiere diálogo, que no quiere nada. No lo quieren porque esperan que se destruya el gobierno y mientras se destruye el gobierno no les importa que si eso sucede le hacen mucho daño al pueblo argentino, muchísimo daño a la democracia. Ya han tenido los Mañeto, los Aguier, los Mitre, ya han tenido gobiernos que no pudieron terminar. ¿Cuántos más quieren para hacer sus negocios y para poner su derecha al mando de nuestras vidas? ¿Esto es todo lo que sucedió? Eso le pregunté a mis compañeros. ¿En serio? Estábamos, me mostraban para que algunas cosas tengo tiempo de verlas antes del programa. Yo le digo, ¿están seguros? Sí, totalmente seguros. Esto fue lo que pasó. ¿Algo más, Lautaro? No, Víctor Hugo, agregar que cada vez que hubo agravios a periodistas en marchas a favor de la gente Juntos por el Cambio o cuando han tapado los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo con pinturas, también tanto Patricia Bullrich como todo el arco de Juntos por el Cambio se han encargado de decir que son hechos aislados. Por supuesto, esto que vimos acá no está bueno, lo hemos repudiado, pero no es representativo de la totalidad de la marcha del día del domingo. La pausa y después la columna. Alerta en C5N. Tuiteo Macri, recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo, fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de azul interino en Dolores. Le baja el precio el juez todo lo que puede, manifiestamente incompetente, dicho por Macri, tan competente como es él. Sigue el tuit. Siempre estuve y estaré a disposición de la justicia, entonces vaya, mijo, diría mi abuela. Pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad. El juez Baba vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme. Para perseguirme usan el dolor de los familiares de una tragedia tan respetuoso como ha sido Macri, del dolor de los familiares de la tragedia, yéndolos a ver en jogging, de zapatillas, el día que los conoció, en medio de todo el dolor, él siempre tuvo un respeto, dio explicaciones como aquella de el mar es muy grande y el buque es muy chiquito, mintió todo lo que pudo a través de lo que decía Aguada y lo que él mismo manifestaba.
sostuvo a los familiares encadenados en la Plaza de Mayo sin darles la menor importancia. Entonces dice, para perseguirme usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA. Se pone también en el nosotros, lo que vivimos. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI, ex-CIDE, de su actual titular, la expresidenta de la organización Justicia Legítima. Como la mafia de Clarín le ha bajado el precio siempre a Justicia Legítima, él usa eso. Bueno, es parte del contubernio. Quiero ser claro, dice Macri, no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié, podría decir, nunca espié. De las 4 veces que me descubrieron espiando, nunca era yo. Habrán sido mis hermanos, pero yo no era. Yo espié a mi hermana, a mi cuñado, según lo que dice la gente, pero no es así. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia de Lara San Juan. Seguiré presentándome en la justicia como siempre lo hice, pero está no presentándose y dice que va a seguir presentándose en la justicia. Todas las veces que haga falta. Bueno, esta es una vez que hacía falta, Macri. Pero no por ello dejaré de plantear y cuestionar todas las decisiones arbitrarias que violen los derechos que nos amparan a todos los ciudadanos. Así nadie iría a declarar. Me están persiguiendo, me están molestando, ¿qué se creen? Citarme en campaña. Bueno, él no está precisamente en la elección, pero además siempre hay campaña. Prohibirme viajar. La incompetencia de Baba resulta resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso, ensucia y ensucia, y funcional a los intereses oficialistas, recuerdan los atropellos, y ahí va a buscar una persona fallecida como Yarvide y otro juez Márquez. Por eso no me presentaré todo esto era para decir lo que queda ahora. Por eso no me presentaré mañana, hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos. La justicia argentina debe honrar a sus ciudadanos y permitir decisiones como estas que atentan contra la independencia de los jueces. Pero ¿cómo la independencia de los jueces? Si el juez es el que lo está llamando, y aumenta la desconfianza en su funcionamiento. Por todo eso, mi abogado, bla, bla, bla. Bueno, tuiteó Macri para explicar por qué no se presenta ante la justicia. Vamos a ocuparnos de un mundo en conflicto. Un mundo que nos lleva primero a Chile, por ejemplo, porque anoche pasó de todo. Recordemos lo que sucedió hace 2 años. ¿Se acuerdan que lo evocábamos en el día de ayer? Aquella represión tremenda contra cientos de miles de chilenos que querían cambiar la historia. Estas son las imágenes que nos acompañan ahora. Esto es hace 2 años, la lucha del pueblo chileno. ¿Estas de ayer? Esto es de ayer. Bien, entonces salteamos lo de el paño de eso. Esto es de ayer, y después a la noche la represión que se dio. 2 muertos. Lo podemos mostrar en la información. Esto es Chile. Esto es una vez más el gobierno de la derecha contra los chilenos, contra los ciudadanos, llevándoselo por delante y matando. La policía chilena, la policía de la derecha latinoamericana, como no tiene que dar muchas explicaciones porque es la policía del poder real, actúa como se le antoja. Todo esto, todo este horror, todo este dolor, toda esta muerte, todos estos heridos, los encarcelados injustamente, todo lo que pasa perfectamente está avalado, como aquella Áñez que fue presidenta de facto de Bolivia y le dijo a las Fuerzas Armadas: ustedes hagan lo que sea necesario, si hay que matar, matan, y nadie les va a pedir explicaciones. Por suerte ahora está teniendo que darlas ellas, esas explicaciones, y de vez en cuando amenaza con suicidarse. Amaga por lo menos con eso. Pero volvamos a Chile. Esto pasó entre ayer y anoche. Es un verdadero dolor. Escuchemos los testimonios al respecto. Es necesario que reivindiquemos la lucha por la dignidad de los chilenos y las chilenas, porque hay muchas medidas y demandas que no se han tomado en cuenta en este país, porque cambiar la Constitución y terminar con el legado del dictador Pinochet no es suficiente para cambiar las cosas en Chile. Hoy día estamos frente a un presidente que es corrupto, que está metido en un sinfín de conflictos de intereses, que él es un empresario básicamente, no le interesan los derechos de las personas ni los de la gente. Nos vamos a ir ahora a Bolivia. En Bolivia pensaron en matar al presidente, a Luis Arce. Así, sencillamente. Miren ustedes lo que cuenta Telesur, en este caso, relacionando los presuntos que iban a intentar el asesinato a Luis Arce con aquellos que sí mataron al presidente de Haití, ¿se acuerdan?
El gobierno reveló un intento de magnicidio contra el electo presidente Luis Arce hace un año, mediante mercenarios contratados por el gobierno de facto de Yanine Áñez. Hace 2 meses se conoció el audio de la conversación del ministro de Defensa Fernando López del gobierno de facto con un contacto de una empresa estadounidense que provee mercenarios. Se detalló que por lo menos 5 sicarios estuvieron en La Paz durante una semana entre los días anteriores y posteriores a la elección del 18 de octubre de 2020. Todos ellos fueron parte del grupo que asesinó tiempo después al presidente de Haití. Para el día de su posesión, creamos anillos de seguridad alrededor de la Plaza Murillo para velar por su seguridad, incluso dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque creíamos que este magnicidio podría llevarse a cabo en el momento de su posesión. Real. Es el poder real manifestándose en cada país. Es el poder real que tiene una Argentina, cuando muchos otros quisiéramos construir una bien diferente de ese poder real. Es el poder real que, como bien dice nuestro colega Ari Lijalad de El Destape, es capaz de hacer esto que van a ver ahora. Que marca que no tienen dimensión de lo que abusan de la inteligencia de la gente. Panama Papers aún usan la imagen de CFK pese a que no tiene cuentas offshore. Habla del Consorcio Internacional de Periodistas, utiliza al día de hoy la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. No nos olvidemos que este consorcio fue el que ocultó los Panama Papers de Macri porque a la semana siguiente había elecciones, o a las 2 semanas. Lo insólito es que ni CFK, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, ni Néstor aparecen en ninguna de las cuentas o sociedades en guaridas fiscales. Podrían haber elegido la foto de Mauricio Macri. Tiene razón El Destape, que sí tenía sociedades en guaridas fiscales y que incluso era presidente cuando esto se publicó. Pasaron 5 años, pero aún no lo corrigieron. Ya no parece un error. Y por supuesto que no. Veamos la web. Veamos cómo está presentado. Ahí hay 3 presidentes, creo que está Islandia, pero está Cristina Fernández de Kirchner. Porque cuando empezó todo esto, la gran ilusión que tenían era encontrar papeles que involucraran a Cristina Fernández de Kirchner. No encontraron ni una cuenta de un consorcio, nada, absolutamente, pero la dejan. La imagen de lo que es Macri, de lo que es Mañeto, de lo que es Aguirre en la República Argentina, lo que son todos los candidatos del PRO, todos prácticamente involucrados en los Panamá y en los Pandora Papers, no figuran. Está Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el poder real. Que cualquier persona en el mundo en este momento, cuando quiere leer a ver qué son estos temas de los Pandora, de los Panama Papers, aparece la figura de la presidenta de la República. Es inadmisible, pero lo hacen porque tienen mucho, mucho poder. Vamos a hablar de los Pandora Papers. Esta cara sería ideal para los los Pandora. Este hombre, este tiene Pandora, tiene Panama Papers, tiene todo lo que ya se sabe que tiene, todo aquello con lo que se quedó. Miremos ahora a Macri, al que usa para poder hacer todo. Todos esos personajes tienen sus cuentas en guaridas fiscales. Veamos a Macri, que está diciendo que no va. Macri no se presentará mañana en Dolores, como señalamos recién, a último momento. Esto lo habíamos preparado por si efectivamente eso sucedía. Veamos cómo se cae la causa que trata de involucrar a Cristina Fernández de Kirchner, que si está en los Panama Papers como figura destacada, imaginen lo que es con este tema de vialidad nacional que ellos sí han impulsado. La declaración de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, los ejes de la acusación en el juicio. Esa causa se cae a pedazos, como dice Gustavo Silvestre, moviendo la mano hacia abajo, se cae a pedazos. Bueno, CFK está hablando de medios mejores y yo creo que mucha falta haría, tener medios de comunicación que por lo menos no estén tan comprometidos con la mentira. Pueden pensar como quiera, uno no pretende que lo Mitre, lo Aguirre, lo Mañeto del país piense como el pueblo. No lo sienten, no lo ven, no lo conocen, no pueden, lo apartan. Está bien, es su punto de vista, así crecieron, así se formaron, nadie les pide eso. Les pedimos que no mientan,
Tan solo eso, que no mientan, y lo hacen por minuto, ya no por día, no en cada diario que aparece. Por eso Cristina Fernández de Kirchner dice esto. Se sabe que en Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Hablamos de dos argentinas. Esta mujer diciendo una verdad. Los medios de comunicación que tiene la Argentina son un desastre. Usted dice, ¿cómo son los medios por ahí? Es muy sencillo. El New York Times no es dueña del fútbol americano o del básquet. El New York Times no es dueña de Telecom de Estados Unidos. El New York Times no es dueña de Nextel. Por lo tanto, no tiene apetencia de esa naturaleza, no se le ocurre. Le Figaro nunca podría fantasear en las reuniones de directorio que van a comprar el sistema eléctrico de Francia. El mundo es distinto en ese sentido. En consecuencia, pueden ser diarios de derecha, pueden ser diarios liberales, pero son diarios que tratan al periodismo como corresponde y con su punto de vista. Y podrán cometer errores, pero no intencionadamente, no tienen necesidad de mentir para apretar gobiernos, porque no tienen que sacarle a esos gobiernos. No lo hacen. Aquí es la vida misma de apretadores, de gángsters del periodismo, como Héctor Mañeto y como toda esa gente que veíamos recién ahí. ¿Y dónde están? Están en ADEPA. ¿Y qué dice ADEPA? Que concentra a toda esta gente, a toda esta runfla. Es decir, gente del mismo carácter, de la misma especie. Eso quiere decir runfla, cartas iguales. Bueno, ¿qué dice ADEPA? ¿Lo tenemos? ADEPA condenó los dichos de Cristina Kirchner y denunció restricciones al ingreso de prensa. Me gustaría saber si eso fue así, porque si fue así, algún tonto se paró en la puerta y dijo, vos no entrás. Y esa es la gente que hace mucho daño, porque no molesta para nada que estén así, al contrario. ADEPA condenó los dichos de Cristina Kirchner. ¿Sabe quién preside ADEPA? Clarín. El tipo más fuerte de Clarín, después de Mañeto y de la cúpula. Él es el presidente. Y después están todos los medios fuertes, importantes de la República Argentina. Inventaron 170 comisiones para tenerlos a cada uno en una de ellas. Y toda esa gente haciendo fuerza por ADEPA. Haciendo fuerza por un periodismo que miente, por un periodismo que persigue, que estigmatiza, o alguien duda de que eso es el periodismo en la República Argentina. Hay un periodista, lo invito, con mucho gusto, que pueda defender que no es propio del periodismo ser dueño de Telecom. ¿Qué tiene que ver? Cuando discutimos tarifas de Telecom, ¿qué dice el medio dueño de Telecom? Que está bien que aumente las tarifas y que está muy mal el gobierno y que hay que echarlo al gobierno. Es inadmisible, increíble lo que ocurre en la Argentina y no lo pueden discutir las dos Argentinas. Mire, vamos a poner esta pantalla dividida para hablar de las dos Argentinas. Una que escuchábamos recién pidiendo periodismo mejor y otro que se queja de los que piden periodismo mejor. Y estas son dos Argentinas. 2018. Represión a los trabajadores del astillero Río Santiago. ¿Por qué? Y porque los dejaban sin trabajo, los dejaban sin sus sueños, los dejaban sin sus posibilidades de realizarse, sin su salario, con sus familias trasladadas allí a Ensenada para vivir en Ensenada y crecer sus hijos, etcétera, porque allí tenían el trabajo, allí tenían su ilusión en marcha. Lo cerraban, salieron a protestar desde Ensenada, vinieron para el centro y por supuesto la policía del poder real, no policía del gobierno, policía del poder real, salió a darles con todo. Y la otra Argentina es ese barco que dentro de poco estará a pleno como una realización de la Argentina. Aquí está la botadura de ese barco, hecho por los trabajadores que recuperaron su trabajo y esto es lo que han hecho y querían mostrarlo. Mire la alegría de la gente, mire esas manos y esos brazos. Esa es la Argentina que uno sueña, la Argentina posible por otra parte, un barco al mar, un barco, bueno, en este caso al río, pero que después es mar,
¿Qué hicieron con esto? Podemos tomar desde el barco una toma que me parece también ilustrativa. Mire lo que es esto. Ahora va a ver que según La Nación esta es una lancha. No me lo puede creer, ¿verdad? Le faltó poco para decir que era un bote. Ahí está en el momento de la botadura. Miren La Nación de hoy. Acompáñenme con La Nación de hoy. Ahí está la fotografía. En campaña botaron un barco a medio hacer. Ahí está el momento de la alegría. Miren los trabajadores allá en lo alto. ¿Esto tiene alguna relación con una verdad? Mire el graph de lo que pusieron en La Nación. Lo tenemos porque es muy interesante cuando dice una lancha. Para que ustedes vean cómo le bajan el precio a todo. ¿Lo tienen eso? Es gracioso, podemos prescindir si no aparece. Son tantos los materiales a los que recurrimos. El gobierno presentó una lancha de la Armada sin terminar. Una lanchita, un bote. A remo debe ser. Esto es lo que hacen con esa otra Argentina que no quieren de ninguna manera. Pedro Basiesco es el presidente de Astillero Río Santiago y dijo: lo que sí hay del medio es una mala fe total, o sea, está queriendo seguir desprestigiando, o sea, al astillero. La verdad que tendríamos que estar contentos que se pueda enviar un buque al agua, que va a ser una herramienta fundamental para la instrucción de los cadetes de la Armada. Seguimos con medios que de alguna manera el único objetivo que tienen es tergiversar la realidad y tratar de instalar todo lo que se pueda para hacer daño. O sea, son gente que no les interesa que se vuelva a levantar la industria naval. Ese mismo diario no hizo absolutamente ninguna crítica por las 4 embarcaciones para la Armada que se compraron en un astillero público francés y se gastaron 480 millones de dólares. Bueno, lo que está señalando el presidente del astillero Río Santiago también se corresponde con la verdad, con la otra parte. Ellos prefieren que comprasen esos barcos por 480 millones de dólares. Negocio de los amigos, que termina siendo negocio de ellos también. ¿Qué es esto de que los barcos se fabrican aquí y que le den trabajo a los argentinos? Mire usted cómo son. Le vamos a mostrar una inauguración de Macri, también antes de las elecciones. Una inauguración increíble de Macri. Unos poquitos kilómetros que querían convertir en 7.000. Una mentira que, por supuesto, como hacemos habitualmente, hemos de refutar a continuación. ¿Lo vemos a Macri? No, ahí está. El descuido, el olvido de años por parte del Estado y la mala política respecto a sus ciudadanos, se llevó muchas vidas. Apenas arranqué a viajar por la Argentina, que he hecho más de 270.000 kilómetros como presidente recorriéndola. A donde iba me decían lo mismo: por favor, presidente, por favor, Mauricio, devolvernos la tranquilidad del día a día, sabiendo que nosotros o nuestros hijos o nuestros familiares salen a las rutas y no son una trampa mortal. El abandono, el descuido. Bien, estamos bien de eso. Veamos ahora lo que la política online, entre los medios que eran capaces de contar la verdad, decían sobre esta inauguración de Macri. Macri inauguró 40 kilómetros de la autopista Ruta 7, y evitó hablar sobre la pobreza. 40 kilómetros. Creo que no llegó a cientos, hablando de después de miles. Y esto lo hacía también con toda naturalidad. Y era un pedazo de ruta. ¿Sabe lo que sucedió ese día? Echaron a los que habían estado trabajando en las rutas y la dejaron sin hacer. No la terminaron después. Fue el anuncio y se terminó. Si La Nación consigue mostrar que el barco no sale nunca más al río, qué sé yo, tomemos unos meses, pues habrá que darles la razón. Pero ahora lo que tiene razón es la política online y cada uno de los medios, incluidos nosotros, que denunciábamos a Macri por mentiroso. Un esfuerzo ya pobre de nuestra parte, porque cualquiera sabe eso. Volvamos a las dos Argentinas. Volvamos a esta Argentina que en una laguna, la Picasa, tiene un puente hecho sobre piedras que permite el paso de un tren. Vean ustedes el tren Rufino Junín.
Luego de 4 años, este tren de pasajeros volvió a circular por la laguna La Picasa, después de los trabajos realizados para rehabilitar el tramo entre Iriarte y Rofino, que fuera afectado por las inundaciones del 2017. Nada se había hecho. Esto está hecho sobre piedras, por eso no es es un pedregal, me parece que sería la frase correcta. Mire usted lo que es. Esta maravilla. Lo pusieron en marcha de nuevo. ¿Sabe cuánto evitan con estos 13 kilómetros que recorren? 350 kilómetros. Es decir, hay que dar toda la vuelta allá por el horizonte que teníamos recién a la vista. Toda esa vuelta hay que dar. Mientras tanto, usted puede cruzar este puente. Es indispensable. Imagine lo que implica para el movimiento económico, además de la belleza de la imagen. Y la gente, como cuando mirábamos recién el barco del río Santiago, con este tren de La Picasa, la gente feliz. ¿Qué significa algo maravilloso? Miedo de pasar por el mar, digamos, porque de ahogarse, sí. Mucha alegría porque vuelve el pasajero. Después de tanto tiempo, con mucha alegría, porque siempre se vino a visitar el tren. Yo viví acá 20 años. Mi esposo fue jefe de estación. Una emoción muy grande que vuelva a unir el tren, vuelva a unir a los pueblos. Juegan. Hay 2 argentinas, una de los empresarios y otra pueblo. Empresarios que venden al precio que se les antoja, pueblo que no puede comer. En el medio el gobierno que tiene que defender al pueblo. Los empresarios son el poder real, se defienden solos. Mire estas 2 tapas de Clarín y Nación. Ahí lo tenemos. El diario de Héctor Pandora Mañeto y el diario de Julián Panama Paper Zaguier. Uno dice, amplían la lista de precios congelados y crecen las quejas de los empresarios. El gobierno amenaza con imponer, amenaza siempre, el gobierno es malo. El gobierno pega, el gobierno castiga a los pobres empresarios que no pueden parar de ganar el 400, el 500%. No los dejan ganar tanto. Quieren que ganen el 20, el 30. No, señor, nosotros estamos acostumbrados a ganar el 1000%, dicen ellos. Y tienen estos diarios, que son sus diarios, para decir a la gente lo que a ellos se les antoja y consiguen muchas veces que el pueblo se traicione y se dé un tiro en el pie. Andrés Larroque replicó con un tuit. Veámoslo, porque es una manera... que está muy bien. El gobierno amplió la lista de precios congelados y crece el malestar empresario. Y muy bien, Larroque dice, ¿y el malestar de la gente? ¿Qué me dicen del malestar de la gente? Bueno, en realidad, la que se ocupa del malestar de los empresarios es María Eugenia Vidal. Escúchela. Primero creo que es un enfoque equivocado pensar que los precios suben, como decía recién Caló, que es un problema de los empresarios, porque si no tendríamos una categoría de empresarios muy raros en Argentina, que son de los 5 países del mundo que tienen inflación, y creo que la ausencia de resolución del problema no tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con la emisión. Es una dama, y no voy a decir mentirosa, es decir que está faltando a la verdad, que parece dar vueltas. Y se lo vamos a mostrar. ¿Por qué decimos que es una mendacidad más de María Eugenia Vidal lo que acabamos de escuchar? Por esto que dice María Eugenia Vidal. La inflación es el principal enemigo de la pobreza. Y frente a estos cambios que se han dado en relación a la paridad cambiaria, al tipo de cambio y la crisis que vivimos los últimos días, es muy importante que en aquellos productos donde el cambio del valor del dólar no afecta a los productos o a la estructura de costos de distintas empresas, no haya traslado automático de precios y de inflación y de aumentos. Esa es una gran contribución que los empresarios pueden hacer en este momento. A veces se hace muy fácil nuestro trabajo porque ellos mismos lo cumplen. Cuando uno escucha a María Eugenia Vidal ahora decir, pobre los empresarios, no tienen la culpa de nada, y luego va cuando ella era gobierno y acusaba a los empresarios, un poco suavemente porque son la élite, pero los estaba acusando de ser los responsables de eso de los precios. Miente todo lo que se puede, y cuando no miente, corta el teléfono, como pasó con esta comunicación. Creo que hay muchas razones por las cuales no votó a Cambiemos, y la verdad que me parece que hoy es como hacer una autopsia.
Nosotros ya pasamos esa etapa. La vida privada Es un tema privado, pero ¿a cuánto se paga hoy una tasa de un crédito privado? se paga alta, te aseguro que se paga muy alta, pero todo lo que quieras saber está en mi declaración jurada, mi cuota, todo. Es más, acabo de presentar la nueva declaración jurada de candidata, podés verlo todo ahí. María Eugenia... Chicos, muchísimas gracias, pero tengo que cerrarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Es muy sencillo, como hubiera tenido que mentir, porque no tiene cómo explicar lo del departamento. El verdadero precio del departamento, cómo lo compró, es una cosa muy curiosa, muy rara, y de verdad vuelvo a pedir que si alguien tiene un departamento de $500.000 para venderme y me presta el dinero, el propio dueño, caramba, yo estaría muy interesado en comprarlo, y usted también, y todos andaríamos comprando departamentos con los dueños. Es gracioso, pero es impune al mismo tiempo. Es una vergüenza. Todo lo que hacen ellos es una vergüenza. Solamente protegida por los poderes reales se puede recorrer este tipo de caminos tan violatorios de lo que es la inteligencia y finalmente la dignidad de las personas, porque la dignidad humana está hecha en función de la inteligencia que tiene. Por eso nos diferenciamos del resto de las especies. Miren lo que pasa en la ciudad. El poder real dice, nosotros no vamos a vacunar a los pibes. ¿Cómo no van a vacunar a los pibes? Los pibes se enferman. Ustedes decían que no se enfermaban, ahora está muy claro que sí, que se pueden enfermar. Le sacan el barbijo en los recreos y además no vacunan, cosa rara. Entonces el Garrahan, que estuvo representado hoy aquí hace un rato por Oscar Trota, integrante del Consejo Directivo del hospital, le dice al gobierno de la ciudad, lo tenemos el destacado, ahí está, el Garrahan denuncia demoras en la ciudad para vacunar contra el COVID a los niños. Alan Longi, nuestro colega, emite un tuit en el cual explica algo que es atinente a la crítica que está formulando el Garrahan. Hoy tampoco se vacuna a los menores de entre 3 y 11 años con factores de riesgo. Las vacunas están. Desde que se abrió la inoculación a esa franja etaria en la ciudad, se descontinuó los días miércoles, sábado, domingo y hoy también. Ariel Jalad publicó un hilo de tuit tratando de darnos alguna explicación. Pregunté al equipo de Quirós por qué no están vacunando de 3 a 11. Respuesta: van a priorizar segundas dosis general y adolescentes con comorbilidades de 12 a 17 años. Pregunté si hay fecha para comenzar. La respuesta: no hay fecha. ¿Algo más del hilo de Ari? Sí. ¿Por qué hacen lo que quieren con partidas de Sinopharm que eran para 3 a 11 años? De nuevo nuestros hijos rehenes de la reta. Opinión de Ari. ¿Una más? Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos. Vacunaron menos del 5% de la población, 3-11, naranja. Formosa y La Pampa ya vacunaron casi el 30%. ¿Qué estamos esperando para vacunar niños con el Delta acechando? Aceleremos, por favor. Vamos a conversar, me voy a dar un gusto, con un profesional muy admirado, por quien les hablo y seguramente por muchísimos de ustedes, que es Edgardo Moca. Para hacerlo, empezamos con Anabela Sánchez, nuestra magnífica productora, y con Juanpi Montes Onganía, a celebrar el cumpleaños de Charlie. Es el viernes, todos los días vamos a tener algo de Charlie. Esto para empezar. Qué grande Charlie, Edgardo Moca, bienvenido. Grande entre los grandes. Muchas gracias por la invitación, querido Víctor. Gracias por venir. Charlie, el viernes cumple 70. Todos cumplimos 70 con Charlie, ¿no? Sí, es mi generación, casi exacta. Así que te imaginás, ¿no? ¿Qué le pasa a tu generación, a la mía, en esta época? No te puedo hablar en representación de mi generación, pero es una especie de situación de transformación y de mucha presencia de la juventud, porque yo cuando veo a los pibes, a los chicos que salen a expresar su opinión, su posición política, me veo reflejado en ellos, y siempre tengo en cuenta lo que alguna vez dijo Cristina de evitar que el país vaya a la deriva que costó tanto dolor a esos pibes y tanta muerte. Así que yo creo que hay que empujar una Argentina pacífica, que sepa ventilar sus dramas hablando de frente, y desgraciadamente hay un sector que yo creo que es muy pequeño, pero muy influyente,
que trata de envenenarnos con el odio. El odio no nos lleva a ningún lado. La plaza del 17 fue la plaza del amor. Yo sentí una corriente eléctrica de amor y de alegría de estar con la gente y de verla a Eve, que tiene 94 años, dirigiendo la orquesta. Eso, hablando de mi generación, verla a Eve a mí me renueva, porque Eve me lleva un montón de años. Cuando yo charlo con Eve, digo, bueno, la edad, ¿qué edad tenemos? Extraordinaria, ¿no? Sí, pero además de Eve y de vos y esa generación, había mucho pibe, como decías. Sí. Bueno, esto es lo que ocurrió en la primera década del siglo, con la emergencia de Néstor y de Cristina Kirchner, un reenamoramiento de la juventud, que no fue un reenamoramiento formal y superficial, fue un reenamoramiento en las raíces históricas que tiene eso. Pero ahora se están enamorando de cosas raras, algunos jóvenes, por lo menos unos cuantos. Por ejemplo, una derecha, qué sé yo, representada por Milei, pero también por el PRO. Es un fenómeno mundial, eso. Si has tenido oportunidad, seguramente la has tenido, de hablar con Jorge Alemán. Él vive en España y da cuenta de una situación que todavía es más grave que acá. Yo creo que es una capa. Yo creo que hay muchos pibes laburantes, que hay muchos pibes que tendrían que estar en otra posición. Y yo creo que también tenemos que fijarnos los comunicadores y sobre todo los políticos, digamos así, que se dedican full time a esto. ¿Qué está faltando en la comunicación? Pero sobre todo, ¿qué está faltando en la empatía con un sector de la juventud que nos ve muy acartonados, nos ve muy iguales a nosotros mismos siempre, faltos de creatividad? Y este Milei es un personaje muy difícil de definir. Yo no pensé que iba a conocer en la política un personaje como esto. ¿Viste la película de Je suis Car? Sí. Ahí tenés una... Sí, es por eso, es un fenómeno universal. Es un fenómeno... La recomiendo siempre que puedo, porque es para tratar de entender esa juventud europea tironeada hacia la derecha, qué es lo que termina haciendo. Sí, por falta de horizontes, porque la derecha de esos pibes es hija del consumismo. La única perspectiva de vida que tienen es el consumo, sumar consumo. ¿Y cómo van a consumir si no van a tener trabajo? Sí, lo que pasa es que hay sectores que tienen familia más que trabajo, que tienen protegidos sus cuestiones más elementales y tienen cierta pérdida de perspectiva justamente de eso, de la idea de trabajo, de la idea de esfuerzo, no un esfuerzo solamente para crecer personalmente, sino un esfuerzo compartido, un esfuerzo. Yo creo que acá el gran problema es la negación de la patria. Nosotros hablamos mucho de neoliberalismo, pero yo empezaría a hablar un poco más de neocolonialismo. Me parece que lo que tenemos, lo que subyace todo este odio de clase que se ha generado en la Argentina es la idea de que Argentina tiene que ser un país de Occidente, no se sabe cómo ni para qué, tiene que ser un país que se parezca más a Estados Unidos que a México, digamos, que a los países latinoamericanos. Y todo eso genera un caldo de cultivo para algo muy desgraciado, que es el autoempequeñecimiento. Nos sentimos chiquitos, nos sentimos pobres. Y lo que vos mostrabas recién, y lo que ocurrió durante muchos años en los gobiernos de Néstor y sobre todo de Cristina, es que nos dimos cuenta que podíamos... Bueno, vos estuviste en el centro de esa escena, en un ARSAT, que muy pocos países en el mundo han desarrollado esa tecnología. Y yo creo que ahí hay un capital que hay que aprovechar. Edgardo, ¿cómo va? Buenas tardes. Un placer compartir la mesa con vos. Quería preguntarte, ¿qué esperás de los próximos meses que quedan de este año y de los próximos 2 años del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, es difícil esperar algo porque es un gran interrogante. Yo creo que mucho, todo ese espacio que vos señalás va a depender del resultado electoral. Yo creo que nosotros, la gente, yo no oculto mi pertenencia, mi identidad, no busco formas elegantes de decirlo. Yo esperaba un resultado mejor para nosotros y eso implica un error de cálculo, pero sobre todo una falta de comprensión de fenómenos sociales que están ocurriendo. Yo lo que espero es que se pueda concretar el sueño que está difundiendo todos los días Cristina de un acuerdo, de un contrato social. Es una presencia fantasmagórica el contrato, porque uno dice, ¿con quién vas a hacer un contrato? Si te odian, si tratan de darte el golpe de Estado. Y sin embargo hay que hurgar y trabajar para que un sector del empresariado argentino comprenda que tiene un lugar patriótico para cumplir. Cualquiera puede decir, eso que está diciendo es utópico. Bueno,
puede ser utópico, pero trabajar para esas cosas creo que vale la pena. Hablabas de falta de comprensión, de que faltó cierta comprensión. ¿Qué es lo que no se comprendió? Yo creo que nosotros tuvimos un fenómeno que pocas veces se da, que es el puente entre una situación de desastre económico-social dejado por el macrismo y cuando se estaba empezando a acomodar el gobierno, la pandemia. Entonces es muy difícil establecer un juicio. Es muy fácil, y yo, de hecho uno participa en eso, señalar críticamente escenas, episodios que podrían no haber sido y fueron, o podrían haber sido y no fueron. Estuvo jalonado por esas cosas. Digo, claramente yo creo que la experiencia de Vicentín fue un mal paso. La experiencia de Vicentín creó la esperanza, no en una, como algunos creían, una revolución expropiadora, sino en una recuperación nacional, una idea de que esto es nuestro porque lo necesitamos, primero porque son unos estafadores y la hundieron la empresa, y segundo porque la necesitamos para controlar un verdadero cáncer que tiene la Argentina, que es el contrabando, la subfacturación y la sobrefacturación del principal negocio que hace la Argentina, que es la venta de granos. Es una oportunidad perdida y muy seria. Entonces, esas aflojadas y el clima feo que vivió la gente durante estos meses, todos los vivimos, obligados al barbijo permanente, obligados al cuidado, a veces lejos de nuestros familiares. Yo tengo un trío de nietos a los que he visto muy poco en este tiempo. Ahora empieza a flexibilizarse un poco más eso. Pero todo eso es dolor y muchas veces los pueblos, las sociedades, no tienen una capacidad de identificar la causa del mal. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Y enseguida estamos con ustedes y con Edgardo Moca. Minutos finales, en un ratito, en 10 minutos exactamente, viene Gustavo Silvestre. Vamos a presentarle algo a Edgardo Moca. Sí, Edgardo, Cristina Fernández de Kirchner estuvo hablando en la ex-ESMA el fin de semana, habló de un pacto entre el capital y el trabajo con un Estado preponderante, siempre tratando de que no se beneficie a los empresarios, pero también habla de un diálogo con la oposición o con toda la oposición. Quería compartirte un segmento de Elisa Carrió en relación a la posibilidad de un diálogo con el gobierno para que nos des tu opinión. Quiero preguntar, Elita, es una declaración, un reportaje que le hicieron el domingo a Sergio Massa, donde él dice que después de la elección va a haber un acuerdo entre el gobierno y la oposición, sea cual sea el resultado de la elección. Se va a tener que discutir porque, primero, que el presidente de la Cámara no tiene por qué lograr los acuerdos se logran entre los presidentes de los bloques. Y en segundo lugar, esto de blanquearlo a Massa me parece atroz. Y si algunos son muy amigos de Massa, yo les pregunto, ¿qué moralidad tienen? ¿O tienen moral o no la tienen? Manejar ese Parlamento y establecer los límites y evitar los pactos de espurio, que yo los evité 1000 veces. ¿Usted cree que puede haber pactos de espurio? Sí, todo es posible. Dígame, usted no es candidato. Tengo casi la certeza de que va a haber y que los vamos a frenar. ¿Puede dar nombre de quién está dispuesto junto por el cambio a hacer eso? No, pero puede pasar, ¿Qué te pareció, Edgardo? Bueno, muy característico de Elisa Carrió. Lo único interesante de esto es comparar la intervención de Elisa Carrió con el reclamo que le han hecho siempre al espacio peronista kirchnerista. Es decir, no buscan acuerdos, atropellan, se ven a sí mismos. Y estos dicen con todo desparpajo, antes de saber de qué se quiere conversar, dicen no voy a conversar y voy a denunciar los pactos espurios. O sea, una conversación presupone la existencia de un pacto espurio. Verdaderamente notable, ¿no? Y así va a ser difícil ponerse a charlar. Es que, Víctor Hugo, el contrato que propone Cristina es una pelea. No es que ya los comensales de esa reunión ya están predispuestos. Hoy no hay nadie predispuesto para eso, pero hay que construirlo a base de pelear, de crecer. Edgardo, te queríamos compartir un momento incómodo que pasó la candidata a diputada por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, cuando le preguntaron por el crédito que ella tomó para comprar la nueva vivienda. Si te parece, lo escuchamos y después lo analizamos. Dale. Hay muchas razones por las cuales no votó a Cambiemos. Y la verdad que me parece que hoy es como hacer una autopsia. Nosotros ya pasamos esa etapa. La vida Ahí es un tema privado. Pero ¿a cuánto se paga hoy una tasa de un crédito privado?
se paga alta, te aseguro que se paga muy alta, pero todo lo que quieras saber está en mi declaración jurada, mi cuota, todo. Es más, acabo de presentar la nueva declaración jurada de candidata, podés verlo todo ahí. María Eugenia. Chicos, muchísimas gracias, pero tengo que cerrarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Así concluyó. No, extraordinario. Yo no sé qué había antes, ¿no? ¿Qué había pasado antes? Pero en cuanto le dijeron a cuánto está la tasa de interés de los créditos, conectó rápidamente con el tema de su departamento y huyó. Sí. Aparte huyó, no dijo, bueno, se fue, tengo que hacer. Sí. Es algo extraño, ¿no? Se le permite todo. No hay mucha explicación para dar. No, por eso. Por donde lo mire, solamente cubierta por el periodismo que llaman dominante. Esto puede prosperar sin pagarlo públicamente en el reproche que correspondería. Es una cosa horrible. Sobre todo por la persecución que se ha hecho de otras personas acusándolas de haber hecho lo que no hicieron, cuando tenés las evidencias de que sí lo hicieron y no pasa nada. Sí, lo mismo que el caso de los Panama Papers que hablábamos en privado. Ellos ven en cada adversario político un estafador, un corrupto, y esa cháchara les permite ocultarse. Es como el ladrón, ¿viste cuando hay un robo en el subte? Hay un... Están robando, y la gente corran al ladrón. Sí. Y es el tipo, el ladrón. Estos juegan es un ejercicio muy perverso, pero les ha dado un gran resultado. Es un ejercicio psicopático, y el jefe de los psicópatas se llama Mauricio Macri. Sí, que es capaz de decir una cosa y la contraria en la misma oración sin que se le mueva un pelo. Y hoy con los tuits dijo... Yo respeto a la justicia, quiero la justicia independiente, siempre me presento a la justicia, pero no voy a ir ahora. No, hoy no es el caso. No, y en relación a lo que decía Edgardo, durante su gobierno, Juntos por el Cambio, a la corrupción, cuando le tocaba a ellos, la transformó en conflicto de intereses, o cuando había que patear la deuda, en reperfilamiento, y siempre tenían alguna terminología adecuada para que no queden expuestos. Sí, cuando lo encontraron con el tema del correo, ¿cómo fue la frase? Una frase muy común. Acá no ha pasado nada, no fueron. No, volvamos a foja cero. A foja cero. Todo a foja cero. Es como vos le robás una billetera. Viene la policía y te dice, usted está robando. No, fíjese, y le devolvés la billetera. Claro, no ha pasado nada. No, está a foja cero. Pero esto lo podés hacer por el grado de impunidad que te cubre, ¿no? Hay un ejército muy bien pago y cada vez más pago, mejor pago y floreciente, de personas que se dedican a vender la verdad, a vender la mentira a precio vil. ¿Qué te parece esto de que se sepa que Macri puso 15 millones de dólares, denunciado hasta desde adentro de La Nación Más? El mundo sigue andando y Macri opera desde allí contra sus adversarios políticos. Sí, Macri está en un sistema de protección que además es global. Y vos que entendés mucho de fútbol, creo que vas a coincidir en que el tema de la FIFA no es menor. La entrada de Macri en la Fundación FIFA no es simplemente un juego propagandístico, hay un gran negocio. El fútbol es otra fuente de plusvalía global casi incomparable, y Macri está participando. Eso se dan protección. Fíjate que Macri tuvo la de la FIFA y tuvo ahora la de esa universidad de cuarta, pero universidad al fin. Claro, figura como university, claro. Vos te crees que es importante desde el lavado. Tiene un año, una cosa por el estilo, pero son cómplices en el sector más de derecha de los Estados Unidos. Y además organizan a través de eso una internacional política con los españoles, con las derechas de Europa. Y todo claro, eso es muy visible, ¿no? Entonces lo ves hablando con Vox o con los Vargas Llosa, que son... Vargas Llosa es el hombre el que simboliza toda esa movida de la derecha mundial. A mí por momentos me da mucha pena. De Atilio Borón, no me sale el título ahora, pero vale la pena leerlo, algo del Marqués, no me acuerdo. ¿Sobre Vargas Llosa? Sí, sobre Vargas Llosa, extraordinario. Yo leí artículos de Atilio sobre Vargas Llosa, el libro no lo leí, pero Vargas Llosa es un tipo que el don de la riqueza de la palabra lo ha utilizado de una manera perversa y un poco absurda. La verdad que no le hacía falta a él para nada hacer... No, sí le hacía falta, Edgardo, porque los honores, ya no el dinero, también los entrega la derecha. Pero son honores. Ahí hay una pregunta difícil de contestar. El tipo que recibe esos honores, ¿cree en esos honores? Ah, sí. Sí. Y terminan convenciéndose para pasarlo bien. Bueno, claro. Porque el famoso palo a la conciencia. Si no se convencen de eso, no pueden vivir. Edgardo, como verás, está Gustavo Silvestre en sus últimos contactos telefónicos. Andás a ver qué noticia está buscando y empieza su programa. Bueno, entonces... El gusto que me da. Cuando te vi con Julián Guarino,
tan linda charla con ese magnífico periodista profesional. Me dio mucho gusto porque hacía tiempo que no te veía. Y ahora nos vemos personalmente. Y ahora tenerte aquí fue un placer, realmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vamos, Lautaro. Se viene Gustavo Silvestre, nuestro barco, nuestro buque insignia, para presentar Minuto 1 y nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana. Gracias.